Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí en estos pocos versos vienen perlas preciosas, fíjense, vamos a ver todo lo que vamos a sacar de aquí. Pablo, ¿se le ocurrió un día ser apóstol o fue apóstol después de fundar muchas iglesias? No, ¿verdad? Pablo, ¿desde cuándo sabía que era apóstol? ¿Desde cuándo? Desde que se convirtió. Bueno, no desde que nació, desde que se convirtió a Cristo, sabía que desde antes de nacer, Dios ya le tenía un llamado eterno a Pablo para el apostolado. Entonces, vemos ahí que si el apostolado es por llamamiento, no es por escalafón, ¿verdad? ¿Qué es un escalafón? Ya fuiste diácono o ujier, ya fuiste pastor, ahora eres apóstol porque fundaste iglesias. Claro que no. La Biblia enseña que el apostolado es un llamado, y los llamados son desde antes de la fundación del mundo. El día que se convirtió Pablo, ese día supo que desde antes de nacer Dios les dio un llamamiento al apostolado. Y la Biblia dice que su apostolado no fue que a él se le ocurrió o porque él trabajó mucho, fue voluntad de Dios, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Dice aquí que la iglesia que estaba en Corinto, dice algo muy impresionante, dice: a los santificados, ¿en quién? Ok, la pregunta es: ¿cómo alguien puede ser santo? ¿Alguien es santo porque lo canoniza un hombrecito? No, ¿verdad? ¿O lo que lo canoniza una religión? No, ¿verdad? La Biblia enseña que si tú quieres ser santo, solo hay una forma, y es a través de invocar el nombre de Jesús. Así eres santo. Y si no eres santo, no te dejan entrar al cielo. Dice la Escritura: a los santificados en Cristo Jesús. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Dios te santifica, ¿verdad? Te santifica. Entonces, una pregunta: ¿tú eres santo? ¿Sí eres santo o no eres santo? Amén. Bueno, quizá tú piensas: bueno, yo pequé. Bueno, pero si tú te conviertes verdaderamente a Cristo, en ese momento eres santo. La Biblia lo enseña: santificados en Cristo Jesús. Entonces, no es después de que te mueres, revisan si hiciste suficientes obras buenas y te canonizan, ¿verdad? Es en el segundo mismo en que tú le dices a Jesús: me arrepiento, te entrego mi vida, lávame y límpiame, entra en mi corazón, santo. No te lo mereces, no me lo merezco, es un regalo por gracia, ¿verdad? Gracias a Dios por este versículo. Gracias a Dios por este versículo, porque sabemos cómo Dios santifica, es a través de Cristo Jesús. Dice ahí: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí nos está mostrando que está ligando que si tú vienes a Jesús, tú estás llamado a ser santo junto con todos los que invocan el nombre de Cristo. Liga invocar a Cristo con ser santificado. Bíblicamente, para ser santo, tienes que invocar a Jesús, ¿verdad? Pero con un corazón sincero, con una conversión genuina. Y dice aquí: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso, las personas de afuera no conocen la gracia de Dios, ni la paz de Dios y del Señor Jesucristo. Porque para participar de la gracia y de la paz de Dios, tienes que invocar a Cristo. ¿Se fijan cuánta riqueza y cuántas perlas hay? Una persona no puede decir: yo busco a Dios a mi manera. Si no es a través de Cristo, no hay santificación. Si no es a través de Cristo, no hay gracia ni paz de Dios, ¿verdad?
Y la iglesia de Corinto, todos ellos, hombres, mujeres y niños, eran santos. Era una iglesia muy numerosa. Si tú estás en Cristo, eres santo. ¿Qué significa? Apartado, escogido, especial para Dios, no para uso común. Te lo pongo un ejemplo. Muchos creen que santo es un monito al que le puedes rezar y te hace un milagro. No, bíblicamente eso no es un santo. Santo, te pongo un ejemplo. Muchas señoras en sus casas tienen dos tipos de vajilla. La vajilla de diario y la vajilla de visitas, ¿verdad? Mi abuelita tenía una vajilla de porcelana que no dejaba que nadie la tocara. Era para Año Nuevo y cosas así. Era la vajilla especial para las visitas importantes y para las cenas importantes. Y tenía los platos comunes. Así era. Dios también tiene vasos. Tiene vasos de honra para gloria y tiene vasos de deshonra para ira. Nosotros somos vasos. Si tú te apartas para el Señor, cuidas tus ojos, cuidas tu mente, cuidas tu boca, cuidas tu corazón, te apartas para Dios, eres un vaso santo, limpio, preparado para toda buena obra, ¿verdad? De lo contrario, pasas a ser parte de la segunda vajilla, los vasos de ira preparados para destrucción. Pero nosotros no somos de esos, ¿verdad? Entonces, santo es especial, apartado, un uso especial. Tú no te contaminas con el mundo porque tú eres del pueblo de Dios, eres pueblo santo, santificado al invocar el nombre de Cristo. Gloria a Dios, ¿lo estamos entendiendo? Somos apartados, por eso el pueblo de Dios no se contamina con alcohol, con cervezas, con partidos mundanos, con viendo box, viendo tonterías, porque somos pueblo de Dios, apartado para el Señor. ¿Ustedes creen que yo podría ser usado por Dios si yo anduviera, si yo ayer en la noche me hubiera ido a tomar con mis amigos? Claro que no. Somos un pueblo especial, santificado, apartado para Él, ¿verdad? ¿Qué más dice esta carta preciosa? Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Tenían los 9 dones. La iglesia de Corinto tenía los 9 dones. Tenían sabiduría, tenían palabra y tenían ciencia, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia completa. Todos los dones del Espíritu Santo estaban en Corinto. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, había profetas en Corinto. Era una iglesia completa, espiritualmente hablando. Pero tenía una serie de problemas graves y es los que vamos a estudiar. ¿Eran santificados? Sí. Pero a pesar de eso, había problemas y el apóstol Pablo los corrigió y es lo que vamos a estudiar. Dice, verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de esta carta es para eso. El verso 8 lo resume. El propósito es que cuando tú la leas, Dios te confirme tu vida espiritual y te haga irreprensible para el día de Jesucristo. Tú y yo un día nos vamos a presentar delante del Señor Jesús para juicio. Nos va a juzgar. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando tú y yo pasamos tiempo escudriñando, meditando, leyendo la palabra de Dios, Dios confirma su obra en nosotros y por el lavamiento del agua, por la palabra y la regeneración por el Espíritu, nos hace irreprensibles para el día de Cristo. Esto lo hace Dios. Y se me hace muy interesante cómo en la salutación de esta carta, el apóstol Pablo manifiesta cuál es la intención de la misma. Y es perfeccionar a los santos para que cuando se presenten a juicio en el tribunal de Cristo sean sin mancha. Por eso leemos la Biblia todos los días, para que nos quite las manchas.
y ser irreprensibles, sin mancha, sin falta, delante de Él. Ese es el propósito de esta carta. Por eso es tan importante que no me faltes hasta que terminemos la carta. Dice aquí la palabra de Dios: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pregunta: ¿a ti se te ocurrió un día convertirte a Cristo y seguir a Dios? ¿O fue Dios quien te llamó? Créeme, si no hubiera sido Dios el que te jaló, nunca se te habría ocurrido buscar a Dios. Somos tan malos, somos tan perversos, somos tan pecaminosos y caídos, que si no fuera porque Dios te jaló a ti y a mí, por su gracia, con cuerdas de ternura y lazos de amor, nunca le hubieras buscado. Qué interesante, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, sino que fuimos llamados con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino conforme a su gracia. Entonces, fiel es Dios. Si Dios ya comenzó la obra de Cristo en tu corazón, Él la termina. Este es el propósito de estudiar Corintios. Que la obra de Cristo que empezó en tu corazón hace muchos años atrás, sea perfeccionada. Grábate esto, para que cuando tú te presentes en el tribunal de Cristo, seas irreprensible y te dejen entrar al reino de los cielos. ¿Te das cuenta que seguir a Cristo es un camino de transformación, un camino de limpieza, que necesitamos perseverar para que Él haga la obra? Dios se toma su tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Dios se toma su tiempo. Vamos a empezar. Vamos a leer algunos problemas que había en la iglesia, que el apóstol iba a corregir. ¿Cuál fue el primer problema? División, discordia y pleitos entre hermanos. Ese fue el primer problema. Vamos a ver exactamente qué pasó. Verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Tú crees que si en una iglesia hay divisiones y discordias, no por cuestiones doctrinales, por cuestiones emocionales, sentimentales y laborales, Dios va a responder las oraciones? ¿Dios va a habitar su presencia en ese lugar? Hay un salmo precioso que dice que Dios da vida eterna y bendición donde habitan los hermanos juntos en armonía. No está hablando de los hermanos de carne, hijos de la misma mamá. Está hablando de los hermanos espirituales, porque está hablando de Aarón. Es interesante ver cómo la palabra nos exhorta a cuidar la unión del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo primero que había que corregir era esto. Había división. Y el apóstol Pablo dice: Dios nos quiere en una misma mente, unidos perfectamente, en un mismo parecer, que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 11. Ahora sí explica el apóstol Pablo qué está pasando. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Fueron los de Cloé? Apóstol Pablo, ¿qué cree que está pasando en la iglesia? Fíjese que esto y lo otro y lo otro. Los de Cloé fueron a avisarle. ¿Qué le dijeron? Que hay entre vosotros contiendas. Apóstol Pablo, este hermano se peleó con este otro hermano, Eso fue los de Cloé a avisarle al apóstol. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Había división. División ridícula. División inmadura. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, de Pedro, yo soy de Apolos, y otros: yo soy de Cristo. Divisiones ridículas. ¿Por qué? Pablo llegó a Corinto y fundó esa iglesia. Pablo, como perito arquitecto, puso el cimiento, y el cimiento es Cristo, y nadie puede poner cimiento diferente que Cristo y su doctrina.
Pablo puso el fundamento y se fue a otra iglesia, se fue a Éfeso. Llegó Apolos y empezó a construir sobre lo que Pablo había edificado. No estoy hablando de ladrillos, estoy hablando de un tipo de enseñanza. Empezó a construir. Entonces hubo algunos que se enamoraron en buen sentido, se enamoraron de Pablo, otros en buen sentido se enamoraron de Apolos, y otros en buen sentido se enamoraron de Cefas, de Pedro. Y había divisiones partidarias. Yo soy de tal, yo soy de tal. Ah, no, yo no voy hoy porque hoy predica Apolos. Ah, yo no voy hoy porque hoy predica Pablo. Divisiones ridículas y tontas. Y se empezaron a pelear por eso. No recordaron que el que salva es Cristo. No salva Apolos, no salva Pablo. El que salva es Cristo. ¿Verdad? Tenían su predicador favorito. Y se vistieron la camiseta de su predicador favorito al punto de pelearse. Entonces Pablo les dice, verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Idolatría a un predicador. Idolatría a un predicador. Y eso los llevó al pleito, división y contención. ¿Verdad? Cosas de niños. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los más, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo no se acuerda si los bautizó. Pues no me vio Cristo bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No porque no fuera un requisito bautizarse, pero Pablo dice que lo más importante es la predicación del evangelio, y a eso es a lo que lo mandó Dios. Primer problema. Ahora, vamos a ver, Pablo les recuerda, para solucionar ese problema, Pablo les recuerda que el Salvador es Cristo, que el bautismo es en el nombre de Jesús, y Pablo les recuerda de dónde los sacó Dios a ellos. Dice aquí, los versos más adelante, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es interesante, muy muy interesante, cómo el apóstol Pablo los vuelve a evangelizar. Vuelve a las bases de la fe. Cuando alguien se regresa a la carne, la estrategia del apóstol es empezarle a predicar el kinder del cristianismo. No entendió nada. Esa persona no entendió nada. Y les vuelve a predicar, los reevangeliza si eso fuera posible. Y les dice, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando se predicó el evangelio, la cruz de Cristo, a algunos se les hace una locura que Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, literalmente vino hace 2000 años y murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó. Que este mensaje de la cruz para los incrédulos es una locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Se acuerdan? Es impresionante cómo los vuelve a evangelizar a los corintios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y después Pablo les pregunta, a ver, corintios, de entre ustedes, ¿dónde está el sabio? ¿Entre ustedes hay gente con doctorado? ¿Entre ustedes hay filósofos? ¿Entre ustedes hay políticos? ¿Entre ustedes hay empresarios? ¿O hay gente que Dios los sacó de lo vil y menospreciado? La mayoría de la gente en las iglesias eran drogadictos, eran borrachos, eran ladrones, eran homicidas, eran blasfemos, idólatras. Y la mayoría eran salvos, eran pobres, porque la Biblia dice que el evangelio se predica a los pobres. Que a los pobres les sea anunciado el evangelio. Y eso les recuerda el apóstol a los corintios. ¿Se acuerdan? Y a veces Dios hace eso con nosotros. Cuando damos pasos para atrás,
Dios nos vuelve a las bases, al fundamento. Recordar qué hizo Jesús por nosotros. Recordar que a Él es la gloria. Y recordar de dónde nos sacó Dios. ¿Quiénes éramos? Eso nos hace bien recordar. La Biblia dice que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Dios la enloqueció. Si Dios me lo permite, el año que entra yo entro al doctorado. Por más que yo estudie genética, por más que yo estudie ingeniería bioquímica, todo eso, yo por ese camino no voy a encontrar a Dios. Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. La puerta a la salvación no es a través de doctorados, filosofías y psicologías, etc. La puerta de la salvación es a través de la fe, y la fe en Jesucristo. Es interesante cómo Pablo, para resolver el problema, los regresa a recordar su conversión. Acuérdate. Entonces, la Biblia dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El Evangelio es una locura. El Evangelio es una locura, pero es el método de salvación para la humanidad. El que no se aferra al Evangelio no se salva. Punto final. No hay otro método. Cuando yo creí en Cristo, por pura gracia, por creer en esta palabra de la locura de la predicación, fui salvo. Entonces los corintios ya empezaron a meditar. Es verdad, no fue por Apolos, no fue por Pablo ni por Cefas. De Cristo es la gloria. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo se resolvió este problema? Y el apóstol Pablo, me brinco unos versos, les recuerdan el verso 25. Acuérdense, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, pues no sois muchos sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar a lo que es. Jesús dijo que los que van al frente en el reino de Dios son los que eran prostitutas y cobradores de impuestos. Lo vil y lo menospreciado. Y los corintios meditaban: es verdad. Jesús nos sacó de lo vil y lo menospreciado. Cuando tú entiendes esta verdad, tú te das cuenta quién eras en el mundo, quién eras sin Cristo. Tú empiezas a meditar y decides de corazón ya no andar en la carne, ahora andar en el Espíritu. Cuando te acuerdas de dónde Jesús te sacó, que tú eras un don nadie en el mundo, pero con Cristo tú eres un hijo de Dios, sacerdote de Cristo, y reinaremos con Cristo. Se te dio dado honra, la cual no tenías. Recordamos de dónde nos sacó Jesús. Entonces ahora quitamos pleitos, quitamos enojos, porque sabemos que no lo merecemos, que fue un llamamiento por gracia. Así el apóstol Pablo curó el problema. Y el apóstol Pablo ya termina diciéndoles, verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Te lo resumo. Un pleito entre dos. Todos estamos aquí delante de la presencia de Dios. Dios nos sacó de lo vil y menospreciado. No merecemos estar aquí. Si no merecemos estar aquí, ¿por qué causamos problemas? Debemos de venir aquí con una actitud humilde. Debemos de venir aquí con una actitud de gracias, porque no lo merezco. Meditaron y se resuelve el problema. ¿Se fijan? Que cuando alguien retrocede en la fe, dando pasos hacia la inmadurez, Dios tiene que regresar a los fundamentos de la predicación del Evangelio de Cristo, reevangelizarlo. ¿No entendió nada? Eso a veces Dios tiene que hacer con nosotros. Recordar lo mucho que Jesús pagó.
Jesús, imagínatelo, gritando de dolor cuando los clavos atravesaban sus manos y sus pies. Gritando de dolor cuando lo latigaban y le pusieron la corona de espinas, con espinas como de 5 centímetros. Derramando esa sangre preciosa para comprar a la iglesia. Y todavía que un miembro de la iglesia no valore esa sangre y venga a traer pleitos y contiendas. Acuérdate, el precio que se pagó por ti, no eras nadie y ibas rumbo a condenación. Acuérdate, el recordar quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros nos ayuda a corregirnos. Yo les dije, esta carta es para perfeccionar a los santos, para que sean irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, la medicina que se nos recomienda cuando hay pleitos es recordar lo que hizo Jesús y de dónde nos sacó. Y ahí nos damos cuenta, no soy nadie. No merezco estar aquí por pura gracia. Y recordamos lo que nos dice el libro de Romanos, que los judíos fueron cortados por incredulidad del olivo natural, pero se nos dice a nosotros, pero si tú no permaneces en esa bondad, tú también serás cortado, así que teme. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Ahora, otro problema. Vamos al capítulo 2 de Corintios, verso 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo les recuerda, cuando yo vine a predicarles, Corintios, yo vine en humildad, yo vine con mucha debilidad y temor y temblor, y no vine con sabiduría de palabras, diciéndoles palabras rimbombantes o muy elaboradas. Vine con el Evangelio. El Evangelio es simple, el Evangelio es muy sencillo, el Evangelio un niño lo puede entender. Pero cuando les prediqué el Evangelio, no con palabra sabia de este mundo, sino con la predicación de la cruz de Cristo, dice, fue con demostración del Espíritu y de poder. Ahí se manifestó el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, Corintios? Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, ¿cuál era el otro problema? El otro problema que sucedió, voy a hablar de los problemas, es que hubo un hermano que defraudó a otro hermano en Corinto. Y en el capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando se destapó ese problema del pleito, se destaparon muchos otros problemas. Y el apóstol Pablo les dice: no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales. ¿Qué otro problema había? Vamos a ver. El apóstol Pablo les dijo, les di a beber leche y no vianda, que es carne. Les di a beber leche. Cuando tú das pasos para atrás, Dios detiene la bendición y no te la da. La detiene. Si Dios tiene algo para ti y tú das pasos para atrás, se detiene lo que Dios tenía para ti. A tal punto que a Moisés, ¿saben cuántos años se le detuvo su bendición? ¿Saben cuántos años Moisés por carnal detuvo su bendición? 40 años. Mató. Él quiso meter su propia cuchara. Él sabía en su corazón que Dios lo iba a usar. Pero no era así como lo iba a usar. No lo iba a usar como un libertador, guerrero y asesino de egipcios. Lo iba a usar con demostración del Espíritu y de poder. ¿No entendió? Era carnal. Órale, 40 años al desierto. Y eso sucede cuando un creyente no entiende. Dios permite desiertos prolongados. Y eso es bien doloroso.
Es bien doloroso, desiertos prolongados por no andar en el Espíritu. ¿Qué pasó? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, fíjense lo que había, celos ministeriales, contiendas, pleitos entre hermanos, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno es concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mucho regaño, esta carta es mucho regaño. Hay otras iglesias donde no los regañan tanto. Bueno, ahora vamos a ver el pleito que hubo. Hubo dos personas que se pelearon al punto de demandarse en Corinto. Dos personas que se pelearon al punto de demandarse frente a tribunales humanos. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Fíjense, el apóstol Pablo lo primero que hizo en 1 Corintios capítulo 6 fue: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Cómo es posible que un hermano defrauda a otro? Lo más probable es que fue económicamente. Y se van y se paran, se demandan frente a los injustos. ¿Cómo es posible que hagan eso? ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? Mira, tú y yo, si perseveramos en Cristo, tú y yo, en aproximadamente 100 años o menos, tú y yo vamos a estar sentados con Cristo juzgando naciones celestiales y juzgando a los ángeles. Eso dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú y yo, de acuerdo a lo que tú hagas para Jesús en tu vida, si es que perseveras en el Evangelio, vas a estar sentado en lugares celestiales con Cristo, juzgando ángeles, emitiendo juicio como un rey. En el reino de los cielos hay naciones. El reino de los cielos se llama los cielos Hashamaim, porque son varios. En el reino de los cielos es más grande que la tierra. El reino de los cielos son millones de millones. La Biblia dice que tan solo los ejércitos de Dios, no todos los ángeles son soldados, tan solo los soldados, dice los salmos, se cuentan por veintenas de millares de millares. ¿Cómo se cuentan los escuadrones de Dios? 20 millones de millones. 20 millones de millones. Es decir, los ejércitos celestiales se cuentan por billones. 1 billón, 2 billones, 3 billones. Y eso tan solo los ángeles soldados. Hay ángeles que no son soldados. El reino de los cielos es enorme, es gigantesco, ni tú ni yo lo podemos comprender. Y el Evangelio promete que los santos juzgaremos al mundo y a los ángeles. Y el apóstol Pablo le recuerda eso a los corintios. ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, como este hermano se peleó con el otro y se van y se demandan afuera. ¿Por qué se fueron a demandar afuera? Porque no había ningún hermano sabio que pusiera paz entre los dos y ordenara lo torcido. ¿Se dan cuenta? Muchos dones, muchos milagros, pero poca madurez. ¿Les recuerda Pablo eso? No, verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta tierra. Se pelearon por eso.
Pues si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre hermanos. No hay nadie sabio que pueda juzgar entre ustedes. ¿Y creen que con esa madurez Dios los va a poner a juzgar a los ángeles? ¿Esto qué crea? Esto crea un entendimiento en comprender. Voy a tener un rol en el reino de los cielos. En el cielo no es solo tocar un instrumento y cantar para siempre. No, vas a tener un trabajo. Vas a reinar con Cristo. Por eso te va mal en la tierra. Por eso sufres aquí. Porque tu papel allá va a ser reinar. Pero tienes que madurar. Si no maduras, no vas a fungir ese papel. Dios nos llamó a un reino eterno. Y así el apóstol Pablo corrige este otro problema, esos dos que se demandaron. Y dice, así que, por cierto, ya es una falta entre ustedes que tengan pleitos. ¿Por qué no sufren el agravio? ¿Por qué si te hace algo malo, por qué no te aguantas y oras por él? ¿Por qué te paras y vas y lo demandas? ¿Por qué no sufres el agravio? ¿A poco Dios no soporta tus pecados y te tiene mucha misericordia a ti? ¿Tú no puedes perdonar? ¿Te levantas y vas y lo demandas? ¿Por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufres el ser defraudado? ¿Te defraudó un hermano? ¿Por qué no sufres eso y vas y oras por él? Eso le dice el apóstol Pablo. Pero ustedes cometen el agravio, defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Me sorprende mucho a mí esta carta, porque yo veo que el apóstol Pablo, para remediar el problema, se regresa a reevangelizarlos. Y fíjense lo que el apóstol Pablo les dice. ¿No saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No se equivoquen, dice el verso 9. Ni los fornicarios. Fornicación es sexo fuera del matrimonio. Los fornicarios no entran al cielo. No los dejan entrar. Ni los idólatras. Los idólatras no entran al reino de los cielos. Ni los adúlteros. Y vamos a ver que esta lista se las dijo porque esos pecados estaban en Corinto. Por eso se las dijo. ¿Qué más? Ni los afeminados. Los varones deben ser varones, no gente que se depila la ceja, se cuida su figura. Esas son tonterías. El varón es varón, nada de afeminado, ¿verdad? Ni los que se echan con varones, los homosexuales y las lesbianas no entran al cielo si no se arrepienten. Y Dios quiere que se arrepientan y lo hagan rápido. Ni los ladrones. Los ladrones no entran al cielo. Y cuando un hermano defraudó al otro, ¿qué fue? Ladrón. Ni los avaros. Cuando un hermano defraudó al otro, lo más probable es que también fue por avaricia. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué les está diciendo? Tienen dones, pero ya los borraron del libro de la vida. Y tal vez te vas al infierno cantando en lenguas. ¿De qué te sirve el don? ¿Me doy a entender? Dios permitió que la iglesia de Corinto tuviera todos los dones, pero poca madurez, para enseñarnos que lo más importante no son los milagros. Fue para enseñarnos que lo más importante es crecer en Cristo. Por eso esta carta es tan rica. Lo más importante es crecer. ¿Y qué te da el crecimiento? Pasar tiempo con Dios, pasar tiempo leyendo su palabra, pidiéndole que nos cambie, orando, ayunando, escudriñando, memorizando su palabra. De nada te sirve profetizar, echar fuera demonios, sanar enfermos, si estás en alguno de estos pecados. De nada te sirve, porque no tienes la salvación si estás así. ¿Me doy a entender? Y yo creo firmemente que el apóstol Pablo estaba sufriendo por esta iglesia. Sufriendo, porque al leer todo Corinto era un desastre. Era un desastre. Un problema destapó todos. Los de Cloé le dijeron de uno, pero al escarbar sacó muchísimos. Y está mal.
¿Saben por qué yo predico esto? Porque yo no quiero que ustedes se vayan al infierno. Yo no quiero que terminen en el infierno. Y tienen que saber que de nada te sirve venir todos los días a la iglesia si eres idólatra, avaro, fornicario, adúltero, borracho, maldiciente. De nada te sirve. Dones, sientes bonito, alabas a Dios, lo que quieras. Pero si no tienes el fundamento de la fe que es Cristo y su doctrina, no estás en la salvación. Y eso el apóstol Pablo tuvo que ir a mostrárselos. Si el apóstol Pablo no hubiera hecho eso, yo estoy seguro que los corintios se hubieran hecho de los de salvo siempre salvo. Estoy seguro. De la salvación no se pierde. Mira, tengo los dones. Dios me usa, oro por los enfermos y se sanan. Sí, robo, digo groserías, estoy en fornicación, pero oro por los enfermos y se sanan. No. Por eso el apóstol Pablo fue a corregir. De nada te sirven los dones. Inmaduro, crece, y Dios permitió eso, para eso permitió lo que pasó en Corinto, para enseñarnos cosas tan básicas. Dice, fíjense, ni los borrachos no entran al reino de Dios, no, los dejan entrar al cielo, punto final. Se mueren borrachos, se los lleva el diablo. Arrepiéntete, deja el alcohol, busca a Cristo y serás perdonado. Esta lista está aquí para la iglesia. ¿Se fijan que no les está diciendo los incrédulos? A la iglesia no le debería de predicar esto Pablo. La iglesia ya sabe. Qué dolor en el corazón que el apóstol tiene que regresar a las bases. Tiene que regresar a las bases. Qué doloroso. Fíjense, ni los maldicientes, los que dicen groserías, tampoco van al cielo, van al infierno. Los que dicen groserías. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo les dice, esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿O no? ¿No fuiste lavado? ¿No fuiste justificado? ¿No fuiste santificado por Cristo? Esta iglesia era un verdadero dolor de cabeza para el apóstol. ¿Saben qué fue lo que hizo? ¿Saben qué fue lo que hizo el apóstol? El apóstol hizo algo tremendo. Lo vamos a leer en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Esto hizo el apóstol. Le pidió a Dios que enviara juicio. Y la iglesia de Corinto se empezó a morir. Les empezaron a llegar enfermedades de muerte. ¿Sí? Por eso dice el apóstol, por eso hay muchos entre vosotros enfermos y otros debilitados y otros aún duermen. Porque con la gracia de Dios no se juega. La gracia no es permiso para pecar. La gracia es poder para obedecer. Yo cuando leo Corintios a mí me da mucho dolor tan solo pensar en eso y saber que Corinto es una radiografía de la iglesia moderna. Cantando, alabando. Miren, las canciones que sacan ahorita son preciosas. Los grupos cristianos australianos tocan canciones preciosas. ¿De qué les sirve si sus cantantes son fornicarios y homosexuales? Y usan aretes tal cual los sodomitas. Ese grupo Hillsong, que tiene gente en pecado sexual, cantan precioso. ¿De qué les sirve si van cantando rumbo al infierno? ¿De qué les sirve? Es una radiografía de la iglesia moderna. De nada les sirve. Vamos a ver lo que hizo el apóstol Pablo. Y sí, esta carta asusta. Porque nos recuerda que servimos a un Dios santo, que servimos a un Dios vivo, que servimos a un Dios que demanda santidad y justicia, que servimos a un Dios poderoso, no a un Dios que tolera pecado ni levadura. Casi todo Corintios es regaño. Casi todo Corintios es regaño. Y yo no lo predico esto porque ustedes estén en algunos de sus pecados. Yo lo predico para crear temor de Dios en el corazón, para saber que con Dios
no se juega. 1 Corintios capítulo 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Había fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjense, hay un pecado aquí en la iglesia, no en esta, en Corinto. Hay un pecado aquí en la iglesia que ni siquiera los incrédulos lo hacen. Alguien se acostó con su madrastra. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Fíjense, ustedes están envanecidos, no lo puedo creer. Ustedes saben que ese hombre cometió tal acto perverso y no lo sacaron. ¿No lo sacaron? ¿No debíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No lo expulsaron de la iglesia? ¿Sigue ahí conviviendo entre ustedes como si nada? Y cuando yo predico este mensaje, lo predico con un celo de Dios, porque gran parte de la iglesia, entre comillas, actualmente mundial, y recuerden que este mensaje yo lo predico para mucha gente en el mundo, me escucha mucha gente, es para demostrar que la iglesia está enferma y que lo intentó ocultar, pero ante los ojos de Dios nada se oculta. ¿Qué hizo Pablo? Sigamos leyendo, dice verso 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. El apóstol Pablo estaba en otra ciudad, pero Dios le reveló por el Espíritu a Pablo que había alguien que había hecho eso en la iglesia. ¿Qué hizo Pablo? Dijo: yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya juzgué al que hizo tal acción. Fíjense lo que hizo el apóstol Pablo. Fíjense, pongan atención. Verso 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué hizo el apóstol? En el nombre de Jesús, esa persona es entregada a Satanás. Satanás, mátalo. Eso hizo el apóstol. Mátalo, Satanás. Pero para que su espíritu se salve y en el hecho del dolor se arrepienta. Eso hizo el apóstol. ¿No puedes vivir una vida de santidad? Pues ahora el diablo va a destruir tu carne, para que en el hecho del cáncer, en el hecho del dolor, te arrepientas y te salves. ¿No puedes vivir una vida íntegra, justa, recta, santa delante de Dios? Pues eso hizo el apóstol. Le soltó al perro. Le soltó al perro. Esa es la autoridad apostólica. ¿Tú sabías que una iglesia puede atar en la tierra para que sea atado en los cielos, o desatar en la tierra para que sea desatado en los cielos? ¿Tú sabías que una iglesia puede orar para que un hermano rebelde que no hace caso y que está en pecado sea entregado a Satanás y el diablo se lo coma, pero que esa persona en el hecho del dolor se arrepienta y se salve? Dios hace eso. ¿Qué hizo el apóstol? Con mucho dolor y mucha pena, pero utilizó la autoridad apostólica para que esa persona se muriera más rápido. La Biblia dice que la vida de los injustos, de los impíos, será cortada. No llegarán ni a la mitad de sus días. Eso dice Proverbios. Pero que si quieres que te sean añadidos años de vida y paz, tienes que ser un hombre justo, recto, santo, íntegro. ¿Por qué creen que los narcotraficantes se mueren rápido? ¿Por qué creen que los raperos y los drogadictos se mueren rápido? No viven mucho, porque Dios les corta su vida a la mitad de sus días. El apóstol hizo esto con esta persona. En mi estudio bíblico yo me he dado cuenta que el castigo por el pecado sexual es enfermedad del cuerpo. Y la mayoría de las veces es enfermedad terminal. Y es gracia de Dios, es gracia. Es mejor que le venga una enfermedad y se arrepienta y no que termine en el infierno. ¿Se fijan qué dolor? Que literal el apóstol tuvo que matarlos. Si no te mueres ya, no te vas a salvar. Así que de una vez ya, vete. Eso fue. Eran pero tan inmaduros que el apóstol utilizó su autoridad apostólica, la autoridad de Jesús para atar y desatar. Órale, cómetelo para que se salve. Porque si no es así, no se salva.
¿Por qué predico esto? Porque yo quiero que nos vaya bien. Yo no quiero que nos vaya mal. Yo quiero que a todos nos vaya bien. A todos. ¿Cuál es el secreto bíblico para que nos vaya bien? ¿Cuál es? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. La Biblia dice, no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Si alguien ya cometió pecado y no le pasó nada, no cante victoria. El juicio de Dios viene en camino. Ese que cometió esa acción perversa, no me pasó nada. Miren, sigo yendo a la iglesia, hasta Dios me usa, tengo dones, soy salvo. No cantes victoria, viene el juicio. Pero a veces el juicio de Dios no cae inmediatamente. El juicio de Dios pega cuando tiene que pegar, porque Dios sabe pegar. Dios sabe hacer que duela. Y tiene que provocar eso Dios para que la persona sí se salve, porque Dios ama las almas y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero a veces Dios hace eso. Ahora, mi pregunta es, si la iglesia hubiera orado por esta persona que el apóstol Pablo entregó a Satanás para sanidad, ¿Dios le hubiera sanado? ¿Dios le hubiera sanado? No. Si la iglesia entera, Señor, sánalo, por favor, sánalo, a este que el apóstol Pablo le entregó a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día de Cristo, ¿Dios hubiera sanado a ese hombre? No. ¿Por qué? Porque Dios sabía en su infinita sabiduría que la enfermedad era lo único que iba a hacer que esa persona se arrepintiera y se salvara. Tú y yo vamos a conocerlo a Él en el cielo. A Él. ¿Se fijan cuánta basura empezamos a sacar? Pleitos entre hermanos, divisiones, fornicación. Y hay más. Hay más. ¿Qué sientes tú cuando escuchas esta predicación? ¿Qué sientes? Unos sienten temor a Dios. Otros sienten dolor al ver cómo es posible una iglesia tan bendecida. Una iglesia que Dios le dio tanto, ni a nosotros nos ha dado tanto como a los de Corinto. Tenían los 9 dones. Una iglesia ingrata, una iglesia infiel, una iglesia torcida y contaminada. ¿Qué sientes tú? Yo siento celos de Dios. Yo siento enojo. ¿Qué sientes tú? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Quiero que veamos cómo el apóstol Pablo no se andaba con cosas. Ya casi acabamos. El apóstol Pablo no se andaba con cosas. Esto es una historia real que sí pasó. El apóstol Pablo llegó a sobarles el lomo. ¡Ay, todo está bien! ¡Qué bendecidos son! ¡Que Dios los prospere! ¡Dios los bendiga! ¡Dios los ama! ¿Fue a hacer eso el apóstol Pablo? El apóstol Pablo llegó. Vamos a sacar trapos sucios. Vamos a sacar todos los trapos sucios. Dios quiere una iglesia santa. Eso es lo que pasa. Regreso ahora a la introducción del mensaje. Eso es lo que pasa cuando tú vas a la Biblia. En tu vida de oración. Tú abres la escritura y tú dejas que la palabra de Dios te lave. Tú dejas que la palabra de Dios te transforme. Tú dejas que la palabra de Dios te limpie. Y saque los trapos sucios. Que no te dé pena. Que no te dé vergüenza. Todos tuvimos o tenemos algún trapo sucio, todos. Para eso viene Jesús. Jesús no vino a buscar a justos, Él vino por pecadores, porque los que tienen necesidad de médico no son los sanos, son los enfermos. Son los enfermos. Entonces, cuando tú vas a la Escritura, déjate cambiar por el Espíritu de Dios. Deja que Él te transforme para que Él te presente irreprensible en el día de Cristo. Con mucho dolor y mucha pena. Pero gran parte, yo creo que la mitad de los corintios están en este momento en el cielo, pero llegaron ahí a través de un juicio de Dios, probablemente de cáncer. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Me doy a entender? ¿Qué necesidad? En el camino de la justicia está la vida. Y buscar la sabiduría y la justicia da grande galardón.
El camino de la injusticia es doloroso. Entonces, yo este mensaje lo predico como vacuna. Lo predico como vacuna. Saber y entender que Dios trata con nosotros. Y que Él pide de nosotros madurez, entendimiento, sabiduría. Que te rindas, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Pero hay una buena noticia. Jesús dijo, Juan Bautista dijo, que el Mesías ya tiene su recogedor, y recogerá su trigo y lo llevará al granero. Vamos a estudiar más adelante otras historias reales del libro de Corintios. Pero termino con esto. ¿Qué hubieras hecho tú si vivieras en el tiempo de Corinto y te hubieras dado cuenta que hay alguien en pecado sexual que no se quiere arrepentir? ¿Qué hubieras hecho? Para afuera. ¿Hubiera sido del para afuera? ¿Hubiera sido de hay que amarnos? Ay, no pasa nada, vente apapacho. ¿De cuál hubiera sido? ¿Del que juzga con justo juicio y un poco de levadura leuda toda la masa para afuera, si no se arrepiente, si no se deja restaurar, se va? ¿O del todos pecan, no, por favor, el que no tenga pecado tira la primera piedra? ¿De esos? El apóstol Pablo regaña por ser así. ¿Qué hubieras hecho tú si ves que dos hermanos se pelean y se demandan? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Tendrías celos de Dios y te meterías para intentar actuar con sabiduría y resolver las cosas? Pero no había ni siquiera un sabio, no había ni siquiera un maduro. ¿Qué hubieras hecho tú? Y termino con esta palabra, y grábatela bien en tu corazón. Quedarse sin hacer nada es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú ves algo que está mal y no abres tu boca, eres cómplice en la iglesia y en tu familia. Tú fuiste puesto para estorbar a tus hijos. Tú fuiste puesto para estorbar a tu marido o a tu mujer. Tú fuiste puesto para incomodar a los otros y hacerlos enojar, pero para que no se vayan al infierno. Si cierras la boca, Dios te va a tomar como a cómplice. Sé un Pablo, no seas alguien que se queda callado por amor, entre comillas. Sé un sabio. Como dice la Escritura, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que no puedes tolerar y no puedes soportar cuando se hace algo que va contra la voluntad de Dios. ¿Puedo yo hoy estarle predicando a alguien que está en pecado y tiene que corregirse? ¿O puedo hoy estarle predicando a alguien que Dios le está diciendo hoy, incomódate cuando las cosas no son en base a mi justicia y haz algo, muévete, sé sabio? Mira, nosotros somos edificio de Dios, somos labranza de Dios. Y Dios nos dio sabiduría para exhortarnos unos a los otros y edificarnos unos a los otros. Dios te mostró su voluntad, tanto por su palabra como en oración y en tu corazón. Dios te mostró su voluntad. Muévete, abre la boca, sé alguien que incomoda, sé alguien que hace enojar, pero para justicia. Sé alguien que no se queda callado. Sé la mamá que está ahí. Ay, mamá, ya déjame en paz. No, no te dejo en paz. Ándale, 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 ándale. Sé el hermano o la hermana. Ándale, 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 ándale. Sé de esos que llevan el evangelio y molestas, por así decirlo, molestas al pecador. Moléstalo con la Biblia. Moléstalo, 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 moléstalo. Pero que no quede por ti. Porque si no, sangre te será demandada. Eso el apóstol Pablo lo llenó de un celo santo, lo llenó que hasta a la distancia envió juicio. No seamos un Corinto. Vamos a estudiar otras iglesias preciosísimas, pero la de Corinto,
provoca mucho celo santo. No sé qué aprendiste hoy, no sé qué sentiste hoy, pero yo sí te pido que por favor no te quedes callado, y menos en esta hora que el diablo se está llevando tantas iglesias al infierno, ni siquiera los incrédulos, iglesias. No te quedes callado, que te aborrezcan, que te odien, pero que sepan que hubo profeta entre ellos. Dios no te llamó a que te aplaudan, Dios no te llamó a que le caigas bien a la gente, Dios no te llamó a que la gente te quiera. La gente quiere a los falsos profetas. Dios te llamó a ser aborrecido, Dios te llamó a ser perseguido, y Dios te llamó incluso a ser matado. Jesús dijo: ¿creen que he venido a traer paz a la tierra? Les digo, no, sino división. ¿Creen que he venido a traer paz? No, sino fuego, espada. El hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada cual serán los de su propia casa. Que te aborrezcan. Pero estás luchando para que se salven. La gente no se va a salvar si tú solo usas la estrategia del amor y la misericordia y nunca les dices. Así no se salva la gente. A la gente le tienes que decir. Y es muy interesante cómo los que te aborrecen después son los que sí se convierten. Miren, yo como predicador, a mí no me gusta la gente que desde un principio me dice: amén, sí, aleluya. Esos son los que se me van. Esos son los que se van. A mí me gusta la gente que me resiste y se enoja, pero después sí se convierte bien. A mí esos son los que me gustan. Porque el que lisonjea con su boca tiene hipocresía en su corazón. No, vamos a luchar. Vamos a luchar. Jesús nos puso el ejemplo. A lo crucificaron y no fue por predicar bonito. Lo crucificaron por predicar la verdad. Seamos un Pablo. Ve un Corinto que está corrompido, que está torcido, y se levanta a enderezar las cosas. Aplica este contexto en tu familia, en la iglesia, en tu casa, en tus circunstancias. Aplícalo. Pero sé alguien que abre la boca. No te quedes callado. Lleva el evangelio. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje. Es una palabra fuerte, pero es una palabra necesaria porque es medicina. Es medicina. Gracias, Señor. Padre, háblanos por tu Espíritu Santo a saber obedecer el llamado y la voz del Espíritu Santo a ser personas que son atalayas de Cristo, ser personas que son trompetas, ser personas que llevan la justicia de Dios a las naciones sin miedo. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a limpiarnos de toda levadura, a sacar toda levadura de nuestras vidas, Padre Santo, y ser nueva masa en Cristo. Este es un mensaje necesario para esta generación, porque se ha metido la levadura, se ha corrompido gran parte de la iglesia, se ha leudado, creyendo que son salvos porque tienen dones y sienten bonito. No, sin santidad nadie verá al Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, enséñanos, guíanos, y gracias, Padre Celestial, porque tú nos das fortaleza y consolación y buena esperanza por gracia en las Escrituras. Bendito seas, Padre, te amamos en el nombre de Jesús. Amén.